Dos pasajeros que iban a bordo del ómnibus. Heridos graves, aproximadamente 4 a 5 personas. Todos ellos fueron derivados a la capital, entre ellos el chofer del ómnibus. Y ya vamos a desarrollar este tema porque un equipo periodístico llegó hasta ese lugar. Estamos contigo, Raúl Bogarín. Nuestro compañero Raúl Bogarín llegó hasta la zona de este terrible accidente de tránsito que a la mayoría de los pasajeros los agarró dormitando, otros durmiendo, y esto era lo que pasaba en el momento exacto, ya segundos después del accidente. Te alumbrar. No podés, ¿verdad? Ya va a venir enseguida ambulancia. Ay, ya no aguanto más mi pierna. Voy a llamar a la policía, ¿sí? Vale, Señor, se trancó su pie. Está procurando. La hora conspiró en contra para que llegara el auxilio necesario para estos pasajeros, colectivo que por cierto estaba repleto. Raúl Bogarín, estamos con los detalles contigo. En el kilómetro 206 de la ruta PY09 fue donde sucedió. Montelindo es la localidad del Chaco paraguayo. Y fíjense, Amalia, vamos a hacer un recorrido porque todos señalaban la falta de señalización, valga la redundancia, y este es el primero que vemos, que señala que hay una rotonda. Precaución a 100 metros rotonda. La primera señalización. La segunda, acá van a ver ustedes que dice la velocidad a 60 kilómetros por hora. Después ya aparece otro cartel indicativo que te dice que la velocidad debe ser de 40 kilómetros por hora. Y ya después de ese cartel aparece otro que te muestra que hay una rotonda, ese cartel amarillo que ustedes ven en las imágenes. Sí. Y justo ya cuando estás llegando a la rotonda es donde aparece otro cartel con el indicativo de que debe de ir 20 kilómetros por hora, la velocidad máxima. Y estamos llegando al punto donde fue a parar esta unidad de transporte público. Y hay un chofer a quien le hicimos una nota reciente, estaba pasando y cuestionaba esto, la señalización que estaba muy cercana. Incluso él decía, cuando hay una lomada te indica por lo menos 300 metros antes de que hay una lomada, mejor dicho. Pero acá, una rotonda solamente te alcanza a señalar 100 metros antes. Vamos a escuchar lo que decía primeramente este conductor con respecto a la señalización. Desde tu experiencia, ¿qué es lo que ves acá? Para mi experiencia, la señalización, mira, porque en la curva está 20, 40, 60. Al llegar en la curva ellos ponen, al llegar allá. ¿Por qué no ponen más de 100 metros para acá? ¿Por qué no ponen? Cualquier lomada te aparece 300, 200. Acá la peligra vehículos chicos, vehículos grandes, colectivos. Más es el camión grande. Porque el camión grande no puede atajar en 10 metros, mira, 10 metros, 20 metros, 30 metros. Es difícil. En la curva misma donde está el peligro, ellos ponen los letreros. Y tenía que ser más allá, por lo menos 200, 300 metros, para poder atajar más o menos de 100 metros. Además es un tramo nuevo. Es un tramo nuevo, no importa si es conocedor de la ruta. Igual es peligroso. ¿Y quién va a saber? Además de noche, las 2, las 3 de la mañana, acá la gente viaja. Porque todos le echan la culpa al chofer. No. Para mí, que ellos pusieron mal porque nosotros siempre desviamos y tampoco todavía no está terminada la ruta. Los países digo la ruta, amigo. Ni algo para la ruta. A la ruta pariremos y podemos ir a Guipea. ¿Por qué no hacen un desvío nomás, como siempre? Muy, pero
Pero muy buen punto el que marcaba este chofer Raúl. Conozcas o no conozcas la ruta, porque hay que tener en cuenta que hay gente que va a ir siempre y hay otra que por primera vez posiblemente. Las señalizaciones son claves con respecto a un lugar, me refiero a la rotonda, que es nuevo para la gente que circula ahí. Pero yo creo que vamos a compartir también la entrevista de lo que te decía el policía con respecto a la velocidad. Exactamente. Estamos aquí nosotros, Amalia, para hacer el tramo que realizó esta unidad de transporte público, que venía repleta la unidad. Este es el tramo que va hacia Asunción, donde se dirigen estos camiones de gran porte, incluso uno de la empresa siniestrada aquí. Iba rumbo a Mariscal Estigarribia, el destino final. 50 a 60 pasajeros repletos iban en esta unidad de transporte público. Y acá es donde viene derecho. Baja en esta rotonda. Este es tipo una laguna, pero que ya se secó, porque ustedes se van a fijar acá en las imágenes de Anderson que en el fondo hay un puente, allá en el fondo hay un puente y hay parte de lo que fue una laguna, pero que ya prácticamente se secó. Y vamos a bajar hasta donde se encuentra esta unidad de transporte público, porque las imágenes realmente son impactantes de qué manera quedó este vehículo. Primeramente, ya al bajar de este tramo de la rotonda, el primer impacto se dio aquí en este sitio. Ustedes incluso van a ver que quedó parte de lo que es el paragolpe delantero de esta unidad de transporte público. Cayó aquí en este punto, luego fue un poquito más producto ya del impacto para que pueda irse unos metros más adelante este colectivo de la empresa NASA Golondrina. En principio, el fiscal decía que no había ninguna señalización. ¿Por qué dijo esto? Porque alrededor él no observó absolutamente nada. Esto tendría que tener una baranda de protección que aún no se puso. Vamos a escuchar primeramente lo que decía el fiscal con respecto a esto y luego le vamos a mostrar en detalles de dónde sacaron lastimosamente a las personas fallecidas. Contamos con 2 personas fallecidas, 2 personas mayores, dos pasajeros que iban a bordo del ómnibus. Se trata del ciudadano Richard Rodrigo Castillo Martínez, de 28 años de edad, y Florencio López Argüello, de 57 años de edad, que iban en la parte, digamos, frontal del ómnibus. Y ¿pasajeros? Sí, pasajeros, ambos pasajeros, y también heridos graves, aproximadamente 4 a 5 personas. Todos ellos fueron derivados a la capital, entre ellos el chofer del ómnibus. ¿Qué se sabe de cómo habría ocurrido el percance hasta el momento, fiscal? Y mira, no contamos con una precisión. Ahora vamos a iniciar la investigación. Los peritos en criminalística y en accidentología vial realizaron su trabajo técnico y por las primeras presunciones, por decirlo así, y por la primera hipótesis que podemos referir es que podría ser una imprudencia de parte del conductor, pero no podemos afirmar totalmente eso hasta que no hagamos los trabajos investigativos y la pericia propiamente dicha. Porque todo el tramo está bien señalizado como para decir que la ruta no estaba señalizada, algo por el estilo. Asimismo, yo al principio me equivoqué en el sentido de expresar al principio de que no había tan buena señalización, porque nosotros cuando llegamos encontramos un panorama desolador, tuvimos que auxiliar a personas, rescatarlos, sacarlos del ómnibus, había muy pocas personas y no nos fijamos en la señalización, nos fijamos en el auxilio y a la ayuda que podíamos brindar a los heridos. Y con el pasar de las horas nos dimos cuenta que efectivamente el lugar está muy bien señalizado, hay carteles que indican la proximidad de la rotonda, la velocidad máxima que uno debe circular, la ruta está pintada hasta la llegada a la rotonda, si bien la rotonda no está pintada en la capa asfáltica, pero sí hasta la llegada. Y tenemos muy buena iluminación. Ahora, el horario de Raúl, 1:30 de la mañana, ¿cuánto tiempo pudieron haber tardado en llegar los bomberos, los paramédicos y demás hasta el lugar? ¿Y quién pudo dar aviso también? Específicamente, Amalia, estuvimos averiguando nosotros 1:50 según lo que nos decía
el comisario Miguel Cabañas, quien tiene su dependencia policial a tan solo 300 metros de acá. Él estaba llegando de una ronda, 1:40, entró como para poder cambiarse y en ese momento es que escuchan el estruendo ya de este accidente. Vinieron rápidamente, los primeros en llegar fueron los uniformados. Al escuchar el estruendo y también gracias al aviso de un poblador que fue rápidamente a alertar a los agentes policiales, los bomberos llegaron casi una hora después para poder realizar este procedimiento. De este lugar, fíjense Amalia, televidentes, de este lugar, de esta zona donde se levantó prácticamente todo lo que es la parte del tren delantero, sacaron al hombre de 28 años ya sin signos vitales. Aquí se confirmó su deceso. Atrás prácticamente se ve manchas de sangre en cada uno de los asientos porque casi todas las personas recibieron un corte. Y para que magnifiquen todo lo que ocurrió y cómo fue que se produjo la muerte de las personas, fíjense en la rueda de este bus, en qué posición se quedó. Aproximadamente a unos 2 metros del suelo para arriba quedó la parte de la rueda delantera. Y vamos a ir girando para mostrar que quedó en modo acordeón prácticamente este transporte público luego del primer impacto que mostrábamos nosotros. Esta es la parte delantera que quedó de esta forma. Esto sería la parte de arriba de los pasajeros. Y acá en la parte de arriba, de este lado, vamos a girar un poquito más para mostrar dónde falleció el hombre de 57 años que venía en la parte de atrás. Era imposible luego. Fíjate, Amalia, ahí el asiento que está en la parte ya de la ventanilla y cómo el techo fue bajando por el asiento para poder hacer una presión y de esa manera prácticamente acabar con la vida de manera instantánea de esta persona de 57 años que se encontraba ahí en ese lugar. Y esto es impactante también. El asiento del chofer y también el volante, de qué manera quedó totalmente bajo suelo, ya prácticamente sin escapatoria. Llegaron los bomberos como para poder de esa manera rescatar al chofer y también al guarda. Este es otro punto donde quedó la rueda. El tren delantero prácticamente subió para arriba. Vamos a... Sí, escucho, compañeros. O sea que para precisar nomás qué es lo que se sospecha, a qué velocidad venía. Y se presume que más de 60 venía el colectivo. Todavía no quisieron afirmar, pero por la forma en que está el colectivo y también desde el lugar en que cayó, se presume que venía más de 60 kilómetros por hora. Ahora bien, es importante lo que van a hacer posteriormente, Roberto, televidentes, porque dentro de este vehículo existe una cámara de circuito cerrado y está el DVR, que están esperando acá el de la empresa para poder retirar. Fíjense que acá ya hay una grúa para poder retirar este colectivo y de esa manera sacar el DVR de las imágenes de circuito cerrado, que va a ser esclarecedor también para saber qué fue lo que pasó. Nosotros también le consultábamos al comisario si hubo una tercera persona o si hubo algún animal que le salió al paso o algo por el estilo, y es por eso que ocurrió este accidente, y decía que no. Vamos a escuchar lo que decía aparte también el comisario, algo fundamental. Había personas que no tenían, no estaban gravemente accidentadas, pero tenían cortes, tenían algunos creo que problemas ya de traumatismos en partes del cuerpo. Entonces eso procedimos a alzar en una patrullera del parador, de la zona de Estero Pirão, que los llevó hasta Villa Hayes, 8 personas aproximadamente, esperando la llegada de las ambulancias de SEME. Como usted sabe, estamos a una distancia un poco considerable de Asunción para el auxilio correspondiente. De 3 personas atrapadas, 2 fallecieron y una se encontraba todavía con signos de vida. Un fallecido estaba en la parte del segundo piso y los 2 estaban en la parte de abajo, detrás del tren delantero del bus. No pudimos dialogar con el chofer ni su guarda porque se encontraban en mal estado de salud. O sea, que estaban con sus complicaciones por causa del accidente. Pero lo cierto es que venían a una alta velocidad para terminar de esa forma. Y como usted ve, es una zona donde se imprime mucha velocidad, no solamente en los ómnibus, sino también en vehículos particulares.
y en donde estamos nosotros en este momento es la zona de finalización de obra, se llamaría, ¿verdad? Porque no está todavía enmarcada. Ahora, Raúl, ¿qué se sabe del estado del chofer y del guarda? Justamente, Amalia, el primer conductor que nos habló es pariente del chofer de esta unidad de transporte público y nos decía que habló con su pareja y esta le manifestó que aparentemente el chofer no tiene muchas esperanzas de sobrevivir, lo que le manifestaba en este caso su pareja de este conductor que nos habló primeramente. Y está grave, él fue realmente el que se llevó la peor parte, porque fíjate cómo quedó la parte del volante, él tuvo que ser rescatado por los bomberos, también la parte donde se quedó el guarda. Los dos están en grave estado de salud. 4 personas se encuentran grave. Entre estas 4 personas está el guarda y el conductor que aún no se despertó, está todavía en coma prácticamente este conductor. Y también nosotros, Amalia, televidentes, hablábamos con una vecina que es presidenta de la comisión y se quejaba también acerca de esta situación de la señalización y también decía ella algo realmente muy fuerte: no queremos que este lugar sea el cementerio de los viajeros, decía. Vamos a escuchar parte de lo que mencionaba. Tenemos una rotonda muy precipitada con poca señalización. Eso hay que mencionar y decir bien, porque viniendo de Asunción nos encontramos con una señalización muy próxima. Yo creo que debería de ser 1 kilómetro antes, indicar con carteles iluminativos, porque de noche esto se convierte en una trampa mortal. Uno viniendo de Asunción encuentra las iluminaciones, se fija y después no sabe qué rotonda retomar, porque el asfalto todavía no tiene ninguna señalización. O te encontrás que te fijas por la luz y al dar la vuelta ya no sabes dónde retomar. Ese es el problema y yo veo que este se va a convertir en un cementerio de viajeros. Varios accidentes ya ocurrieron. Varios accidentes, no es el primer accidente. Acá ya se tumbó ya camión con contenedor, camionetas, creo que es 3, 4 ya. Ahí en el mismo lugar. En el mismo lugar y allá en la otra rotonda al salir de Montelindo. Eso también, ese tiene poca señalización, menos señalización que el de acá. Por lo menos de manera preventiva, esperemos que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones esté viendo esto y escuche lo que dicen también los pobladores del lugar, Raúl. Exactamente, porque lo que pedían es que se ponga ya una baranda de protección a esta rotonda, cosa que no tiene, y que se pueda extender un poco más la señalización, no solamente a 100 metros de llegar a la rotonda. Y ojalá que todas las personas que resultaron heridas puedan salir nuevamente de ese estado de salud en la que se encuentran. 16 en total se encuentran todavía hospitalizadas, 2 lastimosamente fallecieron aquí en este lugar, Amalia, Roberto, televidentes. Gran trabajo de Raúl Bogarín y de Anderson Schussmuller ahí en ese punto del país. Gracias por este contacto. Cambiamos de tema y